Bien, este es el Packet Tracer para el ítem 9.3.1.4 denominado desafío de integración y es uno de los laboratorios finales para lo que corresponde al currículo número 3 del CCNA versión 5.0. Entonces, como la misma palabra o el mismo título nos dice desafío de integración de habilidades, aquí en este caso, si ven la topología, todo es con OSPF. Entonces vamos a implementar todo lo que hemos aprendido en OSPF acá para sacar a flote toda este diseño que nos ha preparado Cisco para colocarnos a prueba nosotros como estudiantes, para saber si hemos entendido todo lo que eh, se ha dado aquí y las actividades que hemos realizado. Bien, un poco de la tabla de asignación de direcciones. Lo que vemos aquí en este fondo sin relleno es porque obviamente nos los van a pedir que nosotros hagamos el direccionamiento. Un poco de la situación nos dice que como técnico de red estamos familiarizados con el direccionamiento, el enrutamiento, seguridad de la red IPv4 y que se está preparando para aplicar sus conocimientos y habilidades en una infraestructura de red. Simplemente lo que nos piden hacer es utilizar BLSM para IPv4, implementar OSPF multiárea y proteger el acceso de las líneas PTY mediante las listas de control de acceso. Entonces podemos analizar de que es un reto. Si hemos comprendido bien todo lo que hemos hecho hasta el momento, es un reto fácil. Eh, Aquellos que todavía les va un poco mal en la parte de BLSM, pero muy bien en OSPF, entonces va a ser un reto de nivel medio. Y los que definitivamente les toca estudiar un poco más la parte de BLSM, de OSPF, les va a ser de un nivel mucho más difícil. Entonces, en realidad, eh, no es más que empezar a realizar esta parte. Aquí con estos archivos .pk nos dan todos los requisitos. La mayoría de la red ya está configurada. Es simplemente configurar lo que nos está pidiendo el laboratorio. Recuerden que hay una puntuación en esta actividad. La idea es que lo saquemos al 100% para saber de que todo esté configurado correctamente. Este es el packet tracer, el archivo .pka que nos ofrece Cisco, que ya lo podemos descargar en el inicio de los currículos de este canal, así que no hay excusas para no tenerlo. Bien, entremos en materia. Requisitos, lo primero que nos dicen es que la LAN DR3 necesita direccionamiento. Como vemos acá, esta es la LAN DR3, Giga 0, Giga 1. Y complete el diseño de BLSM mediante la siguiente subred disponible en el espacio de direcciones 172.31.30.0 con una máscara de 23. Bien, entonces veamos. Lo primero que nos piden es asignar la primera subred de 120 hosts a la LAN de R3. Bien, vamos a detenernos un poco y ojalá detengan el video y se pongan a pensar con este dato que nos dan, que es la red, y con estos dos, que hay que hacer un subnetting o un BLSM para 120 hosts, ¿cuál sería la red resultante? ¿Por qué quiero que detengan el video en este momento? Porque yo siempre les he inculcado de que no deben de quedarse únicamente con el curso este del CCNA, que deben de certificarse. Ahora, la certificación abre muchos caminos. Se los digo yo, que he tenido experiencia en certificarme. Le doy las gracias a Dios y a las personas que han confiado en mí. Y les digo que me abrió muchos caminos de mi vida laboral. Personas que hagan el CCNA hay demasiadas. Esto es una academia, pero personas certificadas son muy pocas. Entonces,
¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cuando en esa certificación le vayan a preguntar, valga la redundancia, preguntas específicas, por ejemplo, esta puede ser una pregunta de certificación, que te den la red y nos digan cuáles son esas dos subredes, selecciónelas. Entonces, primero, cuando nos estamos certificando, no nos dejan abrir otro programa, como por ejemplo una calculadora de subnetting. Eso es totalmente irreverente, por lo que se dice que estamos haciendo trampa, y en realidad estamos haciendo trampa porque esto lo debemos de conocer nosotros. Segundo, nos dan una pizarra como con un tablero y un marcador borrable en el cual nos permiten hacer apuntes de, digamos, de cosas que podemos anotar en cierto momento, unos 10-15 minutos antes del examen, que sabemos de que se nos pueden escapar, pero en realidad eso sí es válido. Entonces, en ese momento, aprovechen, jóvenes, para hacer técnicas. Recuerden la nomenclatura invisible, que la vamos a ver ahora. Lo que quiero es que piensen primero cuáles serían esas dos subredes con solamente ver esta red y estos hosts que nos estarían pidiendo, y luego pasamos a un Excel a desarrollar toda esta parte. Bien, vamos a darle los respectivos 5 segundos que estoy acostumbrado a darles para que piensen. Ojalá detengan el video y escriban. Uno siempre he dicho que del error se aprende mucho. Entonces escriban, así sea lo que se les ocurra, y después comparamos la respuesta. Ojalá que sea la misma que yo les vaya a dar, para que les dé una estadística de un buen balance y por dónde apuntan sus conocimientos hasta este momento. Bien, entonces les voy a decir primero cómo lo veo yo mentalmente, y después cómo a través de un Excel con las técnicas que les he enseñado pueden hallar esta solución. ¿Qué es lo que veo yo primero? Yo lo que estoy viendo es que esta máscara de su red de 23 está tocando el tercer octeto. Bien, pero ahora miro los requisitos que me piden. A mí me están pidiendo 120 hosts. ¿Qué quiere decir esto? Que en este octeto, en el cuarto, yo sé de que puedo redireccionar 254 hosts. Entonces me enfoco únicamente en el último octeto. Ahora, ¿cómo sé yo cuál sería esa máscara? Si yo sumo, si yo sumo 120 más 120, me daría un total de 240. Y ese 240 suple la necesidad de este octeto, que sería un total de 254. Eso ya lo tenemos claro. Ahora, ¿qué máscara de su red a mí me permite tomar el primer octeto? Perdón, ¿qué máscara de su red a mí me permite tener 120 hosts? Si yo coloco en uno el último bit, viéndolo de derecha a izquierda, tocaría el número invisible 128. Entonces estaría supliendo la necesidad para esta red y para esta red. Entonces, eso es mentalmente. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, 172, 31. Si no estoy mal es 31 también. 30, perdón. 30. Aquí vamos a colocar los ceros: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a cortar esto para que sea un poco más claro. Bien, aquí hay 8 ceros. Aquí nos dice recuento 8, listo. Ok, entonces esta sería mi rep. Recuerden que la rep es, no se toca, es totalmente
Ya la rep no se toca. Coloquemos aquí rep. Bien, entonces, como les digo, ya yo sé que en este octeto, que sería mi cuarto octeto, vamos a colocarlo aquí, cuarto octeto, sería mi cuarto octeto, es donde puedo encontrar los 120 hosts que me están pidiendo. Ahora, si yo si tomo esto prestado, igual vamos a hacer la fórmula, es la explicación de forma muy rápida, de forma mental, como yo la interpreto, para, digamos, tener esa agilidad en caso tal de que me toque una pregunta de certificación. Esta agilidad ustedes la deben de aprender, de obtener, porque es muy poquito tiempo que nos dan para la certificación y nosotros no vamos a durar, qué sé yo, 10, 15 minutos realizando o buscando esas redes, puesto que estaríamos consumiendo mucho tiempo para, digamos, que nos coloquen 4 preguntas de este tipo, de este estilo. Entonces, imagínense, se estarían gastando casi 40 minutos, 10 minutos por pregunta, y las demás preguntas quedarían en el aire, estarían perdiendo su plata para la certificación. Entonces, tienen que ser muy ágiles. Entonces, ya yo sé que en el número invisible, vamos a tratar de insertar aquí, en los números invisibles es 1, 2, lo digo invisible porque ya ustedes lo deben de saber, 16, 32, 64 y 128. Bien, estos números invisibles ustedes lo deben de saber. Entonces, si yo coloco este en 1, ya yo sé que toda esta red va a tener, obviamente, ahora le cambio la máscara, obviamente, toda esta red, vamos a colocarle de otro color, coloquémosle este, y esto es host, esto también es intocable, ya ustedes lo deben de saber. Esto es host, esto es intocable, solamente puedo mover este bit. Entonces, quiere decir de que todos estos hosts hay 128 y esta sería mi segunda subrep que también tuviera los 128. Entonces, ¿cuál sería esas dos subredes que me sirven para cumplir el punto 1 y el punto 2? Sería la 172, coloquémosla aquí, 172.31.30, y ahora miro cuál es la primera rep, en este caso es la 0, entonces coloco aquí 0 y hallemos la máscara. Hasta aquí es el tercer octeto, llevamos una máscara de 24 y con este bit que le sumamos adicional sería nuestra máscara sería de 25. Entonces esa sería mi primera subrep, y la segunda subrep, como este lo convertí en 1, me daría un total de el número imaginario de 128. Sería 172, 31, 30, 128 con máscara de 25. Entonces, como les dije, mentalmente yo hice este cálculo. Aquí no hay nada predeterminado. Eh, y sería la forma, digamos, más rápida de hallar esta parte sin la necesidad de utilizar eh, el Excel mucho tiempo. Igual, aquí creo que ya con lo que hemos visto, con la parte del capítulo número 8 y del capítulo número 10 del currículo número 1, junto con lo que expliqué en el ítem, si no estoy mal, 9.1.3.2, que hace correspondencia a IGRP. Si quieren, búsquenlo ahí, que está muy detallado esta parte. Toda esta parte del BLCM hice un recorderis y puedan sacarle el mayor provecho. Entonces, estas serían nuestras redes, las que estaríamos colocando acá, aquí. Bueno, saldría la 172.31.30.0 con una máscara de 25, me dará un total de 128. Lo mismo vamos a hacer aquí, 172.31.30.128,
Y aquí me daría un total de la máscara, el último teto de 128. Esa sería nuestra máscara de su red. Y veamos que nos sigue el PDF que debemos de configurar. Bien, entonces sigamos. Nos dice registrar el esquema de direccionamiento completando la tabla de direccionamiento. Vamos a asignar la última dirección IP en la subred a la interfaz de R3 adecuada. Entonces, lo que nos está pidiendo aquí es utilizar la última dirección IP de la subred de R3 adecuada. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, la interfaz Giga 0, la última dirección IP, esto también lo enseñé, de esta red, si no me la sé de forma exacta, me voy a mi siguiente subred y le resto 2. ¿Por qué 2? Recuerden de que si le resto 1, en este caso sería la 127. Esa es una dirección de broadcast que no se utiliza. Y la otra es la última dirección utilizable. ¿Qué quiere decir? De que mi última dirección para la red 30.0 es 126 con máscara de 25. Ahora, 128, como no tengo otra, 128 más 128, recuerden que me da 256 y si le resto 2, mi última dirección sería 254. Ese sería el direccionamiento que debemos de configurar. Entonces pasemos aquí y configuremos la parte de la giga 0. Esa corresponde a la 126. Bueno, aquí, qué pena, estaba colocando una de Wilcar 128. Antes de iniciar, aquí vamos a ver que está en 0. Y al momento de la configuración, vemos de que ya va aumentando. El momento que vemos que aumentamos es que estamos haciendo la forma correcta de configuración. Entonces, le damos no shutdown. Vayamos a la interfaz Giga 1. Aquí es 254. 128. Y le damos no shutdown. Veamos la calificación. Vemos de que ha aumentado. O sea que el subnetting estuvo de forma correcta. Entonces, dependiendo del resultado de ustedes que hicieron, verifiquen si está bien, si está mal, y los que les dio la red de forma correcta como yo la implementé, los felicito de antemano. Bien, ahora nos dice que asignemos la primera IP en la subred de las computadoras. Entonces, vamos a las computadoras, a PCE, vamos a asignar la primera dirección. Recuerden que para este caso la primera dirección es la punto .1. Entonces sería 172.31.30.1 con máscara de 25. Y para F, que corresponde a la giga 1, sería 172.31.30.129. Bien, aquí nuestro gateway en este caso sería la 126. Y para este caso sería la 254. Bien, entonces pasemos a la configuración. Vamos a llevarnos esta.
para ahorrar un poco de tiempo. Bueno, aquí no me permite esto. $126. Aquí aumentando. Aquí es 129. Y aquí sería 254. Bien, vemos de que también va aumentando, o sea que vamos de forma correcta. Si quieren les das aquí donde dice Check Result. Él les abre esta parte, aquí Assignment Items, y van viendo qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Hasta ahora, por ejemplo, todas las interfaces de R3 están bien configuradas, están arriba de forma administrativa correctamente y la máscara de su red de forma correcta. También hemos configurado el direccionamiento, el default gateway, los puertos, todo de la red, en este caso de la PCE y PCF. Aquí le dan en close y él le manda hacia donde hemos configurado. Bien, lo que nos piden ahora es configurar el direccionamiento R3, la PCE y PCF. Entonces ya eso lo hicimos. Luego nos dice implementar OSPF multiárea con el ID del proceso 1. O sea que ya sabemos qué protocolo vamos a implementar. Vamos a asignar los enlaces seriales al área OSPF 0 y vamos a configurar el ID del router como esta X, donde la X es el número de router. Nos coloca un ejemplo, si es R1 sería 1.1.1.1. Entonces hagamos primero estos pasos para no ir tan adelantados, para que no se nos acumule tanto. Entonces vamos a R3, que es el primero que hemos tocado, al proceso 1 le vamos a dar router ID, en este caso es 333. Eso es lo primero que nos están pidiendo. Vamos a R2. Y vamos a R1. Bien, ahí vemos de que va aumentando. Creo que también nos pide lo del área 0. Entonces veamos cuáles son esas interfaces y las agregamos hacia el área 0. Entonces vayamos a R3, la interfaz serial 001. Veamos qué tiene configurado. Esta es la que nos interesa. Bien, aquí sucede algo particular cuando estamos haciendo este tipo de configuraciones. Aquí lo recomendable es que nos coloquen la rep. Aquí nos lo dice. Y Cisco evalúa para un examen de certificación que usted coloque la rep. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo coloco este IP, él de cierta forma va a buscar la rep. Bueno, aunque aquí sí hay que colocarle la wildcard, hay que ser muy exactos, pero en otros protocolos donde no utilizamos esta máscara de wildcard, lo que nos piden es ser muy exactos y colocar la rep. Y como les digo, esas preguntas de certificación nos piden colocar la rep. Ahora, si yo veo esta máscara de su rep, que es 252 en el último teto, quiere decir de que es un enlace punto a punto y que es una máscara slash 30.
¿Qué quiere decir eso? De que las máscaras en las 30 siempre van de 4 en 4. Ya deben de saber por qué. Porque si es una máscara en las 30, me aparecería la rep, las dos direcciones que puedo utilizar y la última, que es la de broadcast, que no puedo utilizar. Recuerden la fórmula 2 elevado a la 2 menos 2. Esta es la fórmula, eso me da un total de 2. O sea que solamente recuerden donde 2, este sería la n, es la cantidad de bits que voy a prestar hacia de derecha a izquierda, y esa sería nuestra, se puede llamar los enlaces WAN, los punto a punto, como quieran. La idea es que solamente vamos a utilizar 2. Entonces, como yo sé que ya yo voy de 4 en 4, entonces lo más probable que la dirección IP que tengo yo aquí sea, bueno, vamos a darle los respectivos 5 segundos y ustedes no adivinen, sean de forma exacta y certera cuál es esa dirección. Bien, entonces, si yo sé que del último teto, o sea, del cuarto, yo tengo mi última dirección IP es 254. ¿Qué quiere decir? De que el otro extremo, en este caso, este extremo debe de tener la 253. Le voy restando a las IP que puedo utilizar. ¿Y cuál sería mi rep? Si solamente puedo utilizar la 254 y la 253 la tiene el otro extremo, mi rep sería la 252. Entonces, como les dije, son técnicas que ustedes van a ir adquiriendo a medida que sigan ensayando y sigan probando. Recuerden la máscara de Wilcar para una máscara de su red de 30 que es 0.0.0.3 y pertenece al área 0. Bien, ahí vemos de que va aumentando. Hagamos lo mismo para R1. R1 la que tiene implicada aquí es la 001. Bien, estas dos son las que nos interesa, la 001 y 0, esta apunta hacia R3 y esta apunta hacia R2. Entonces, hagamos el mismo ejemplo. Tenemos la 172, 31, 31. ¿Cuál sería mi máscara de su red? Esta sí es totalmente fácil. Recuerden que de un extremo era la 253, el otro extremo es la 254. Aquí que esta es la misma, o sea, la 252. Área 0. Bien, ahí vemos de que levantó la adyacencia con R3. Y ahora la que nos va a interesar es la serial 0, que es el homólogo correspondiente hacia R2. Entonces, partiendo de aquí, ¿cuál sería mi subrep? Ahora, si a 252, vean que este número está muy cerca a este. ¿Qué quiere decir? De que si a 252, que es mi subrep, yo le resto 4, me daría 248. Entonces, 248, ¿cuál es la primera dirección IP utilizable? 249. Entonces, miren que comparando o viendo la configuración, yo puedo hallar mi otra subrep. Recuerden de que va de 4 en 4. Ya eso lo hemos explicado. Y la red sería 172, 31, 31, 248. Área 0. Y ahí me debe de levantar el network con R1. Listo. Entonces ya cumplimos esa parte. Bien. Sigamos con el PDF. Ya hicimos toda esta parte. Ahora lo que nos están diciendo aquí es que vamos a resumir las LAN en cada área y vamos a anunciarlas
usando la instrucción network. Entonces, vayamos, bueno, adicional, cuando tengamos ese resumen, la vamos a agregar a diferentes áreas. Por ejemplo, R1 sería el área 10, R2 el área 20 y R3 el área 30. Entonces, vayamos primero con R1. ¿Qué tenemos en R1? En R1 tenemos LAN para 500 hosts. Entonces, saquemos cuáles son esas LAN. Giga 0 y giga 1. Entonces nos podemos llevar esto de forma exacta. Ahora, si yo sé que son 500 hosts, ya yo sé que en el cuarto octeto no me sirve. Ya yo sé que esa máscara no va por ahí, por lo que el cuarto octeto solamente sería para 254 hosts. Ya estaría tocando el tercer octeto. Entonces, en lo que voy a validar sería en este tercer octeto para hallar la sumarización. Entonces, llevémonos esto al Excel. Voy a tomar a convertir la 25 en decimal, perdón, en binario, y esto lo convertimos en 0 porque en realidad no nos interesa. Los que ya saben hacer sumarización saben de lo que estamos hablando, los que no, pónganse al día para que puedan entender toda esta parte. Bien, coloquemos aquí sumarización y coloquemos de R1. Bien, la red es 172.31. Esto sería mi red, que no lo voy a tocar porque sé que voy a mover únicamente en el tercer octeto. Y aquí sí vamos a convertir. Veamos aquí cuánto hay. Hay 8, ese sería mi 8. Y mi cuarto octeto lo voy a colocar en 0 con este color para que ustedes sepan de que ya eso no se toca, porque en realidad no nos interesa. Bien, este sería mi tercer octeto. Ahora, si vemos acá, la dirección IP es 25. Entonces convirtamos eso en esa decimal. 128, 64, 32. Aquí hay un 16 me sirve. Más 824 me sirve. El 2 no me sirve porque sería 26. Perdón, este es el 4. Sería 28, 26 y el 21 está ahí. Si ustedes pasan esto de binario a decimal, me daría un total de 25. Entonces, para que lo vean mejor, vamos a colocar los números imaginarios. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Bien, entonces lo que esté en 1 es lo que voy a sumar. Entonces, esto me daría un total de 24 y este también está en 1, 25. Ahora, ¿cuál es mi otra rep en la cual voy a tener en cuenta para la sumarización? Sería la 27. Entonces vamos a convertir esto en 27. Coloquemos lo mismo. Bueno, este me sirve. Este también me sirve. Aquí llevo, en estos dos, llevo 24. Si le pongo un 4 no me sirve. Si le pongo un 2 sí me sirve, que sería 26. Y si le pongo 1 llego al 27. Bien, entonces esta es la 25, la primera que tenemos, y esta es la 27, la segunda que tenemos. Ahora, recuerden de que tenemos que hallar la mayor coincidencia cuando encontremos los bits que estemos comparando que no coincidan. Hasta ahí llega nuestra comparación. Entonces, obviamente esto coincide, no lo hemos tocado aquí. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, y aquí no coincide. Este último sería 0, 1, o sea que nuestra coincidencia sería esta red de acá. Vamos a colocarla toda en amarillo para que sepan que esa sería la red. Ahora, si yo sumo, si yo veo este el tercer octeto
y es lo que hay de coincidencia y lo sumo, me daría un total únicamente de 24. ¿Qué quiere decir? De que mi subrep resultante sería un 24,0 y la máscara, vamos a empezar a contar. Anteriormente teníamos una máscara de, si no estoy mal, es de 23, que es la que me permite eso. Sí, 254 es 23, una máscara de 23. Y ahora empecemos a contar la nueva máscara. Sería 8 el primer octeto, 16 el segundo, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces, esa máscara quedaría de 22. Esta sería mi resultante. Ahora vamos a configurarla aquí en R1. Le damos Network 172.31 24.0 y esta máscara de 22 me daría un total de 255, 255, 252.0. Ahora si lo pasamos a Wilcar me daría, bueno, vamos a pasarla para que lo vean. 255, 255, 252.0. Si pasamos esto a Wilcar, lo que esté en 0 colocamos en 1 y lo que esté en 1 lo colocamos en 0. Entonces me haría 0, 0, 3.255. Entonces esa sería mi máscara de subrep y esta sería mi Wilcar. Pasemos a configurar. Y esto pertenece al área 0. Antes de verificar esta parte, vamos a ver, está en 46, debe de aumentar cuando emitamos esta sumarización. Bueno, no aumentó. Veamos a ver qué pudo estar sucediendo aquí. Está todo de forma correcta. 24 más 2, 26 y esta 27. No, definitivamente falló algo en la sumarización. Vamos a revisar qué puede estar sucediendo. Bien, entonces aquí revisando el subnetting está correcto. Veamos. De pronto alguna bueno, aquí ya encontré la información. Yo le coloqué iria 0 y es el área 10. Entonces ahí es donde está el error. Coloquémosles no a esto. Por eso no aumentó, pero no por el cálculo que habíamos realizado. El cálculo está de forma correcta. Y ahora sí vemos de que aumentó. Bien. Vamos a hacer entonces el respectivo sumarización para las LAN de R2. Son 250 hosts. Entonces veamos cuáles son esas IPs. Lo que nos interesa son estas y esta. Entonces por la máscara ya sé de que no voy a tocar los tres primeros octetos, sino el cuarto adicional, que son 200 hosts. El cuarto solamente me permite 254, entonces me voy a mover únicamente en este octeto. Entonces coloquemos acá para R2. Me traigo las IPs de forma exacta. Bueno, sería la rep, en este caso sería esta. Ahora, ¿cómo sé yo de qué es lo que voy a sumarizar? Si veo todo esto está igual, entonces lo que voy a
a convertir a binario sería mi tercer octeto, que sería 28 y 29, para ver cuál es la red que estaría faltando. Entonces, 172, 31. Esto, recuerden que es rep. Ahí están los 8. Mi cuarto octeto, que tampoco lo voy a tocar aquí. Y de aquí vamos a convertir el tercer octeto en ese 28 de la red. Entonces empezamos 128. Bueno, coloquemos los números imaginarios. Entonces aquí sería un 1, aquí sería un 1, sería 24 y aquí 4, 28. Esta es la que escogí. Esta es la que voy a coger ahora, la 29. Sería lo mismo. Y sería un 1 aquí. Eso ahí me daría las redes que estoy necesitando. Esto lo llenamos de ceros. Y este también es 0. Bien, aquí tenemos, esta es la 28 y esta es la 29. Empecemos a buscar la mayor coincidencia. Entonces vemos que los primeros dos octetos son iguales. Aquí, acá, 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 acá y listo. Hasta ahí está la mayor coincidencia. Cambiemos de color para que sepamos que esa es nuestra red resultante. Quedaría un total de 172, 31. Aquí sería la red resultante, sería 28. Sumen estos tres valores, da un total de 28.0. Ya lo demás se convierte en 0. Y la máscara, teníamos una máscara de 24, que era hasta aquí. Y es muy fácil sacar la máscara, es de 23. Entonces, le doy un total de 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces la máscara es de 23. Sería 255.255.2, perdón, 254.0. Y nuestra wildcard sería 0.0.1.255. ¿Por qué punto 1? Porque si a 254 le sumo un 1 me daría un total de 255. Y bueno, sería convertirlo en esto y lo que esté en 0 pasarlo a 1 y lo que esté en 1 pasarlo a 0. Esto ya ustedes lo deben de saber. Ya se dedicó un capítulo a la máscara de su red y a la máscara de wildcard. Pasemos a la configuración. Este pertenece al área 20. Antes de darle enter, vamos a ver cómo va nuestra puntuación, el 50%. Y si le damos enter, vemos de que aumentó a un 54%. Bien, entonces ahora vamos a la sumarización para R3. R3 ya lo sabemos, recuerden de que hicimos un VLCM, entonces debemos de tener fresquitas ese direccionamiento. 1.72.31. Este es el que vamos a tener en cuenta. Entonces estos tres son iguales, así que no los voy a tocar. Voy a moverme sobre las redes que tengo aquí. Sin embargo,
Vamos a pasarlas. Aquí va el 30. Entonces la primera rep es la 0. Ya lo sabemos. Aquí coloquemos el cuarto. Bueno, este es el cuarto octeto, perdón, aquí. Y la primera es la 0 y la segunda es la 128. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra mayor coincidencia? Solamente sería hasta aquí porque aquí cambiaría. 0 y 1, esto ya no es coincidencia. Entonces la rep resultante es la 172, 31, 30, 0 con una máscara de 24 porque la mayor coincidencia llega hasta aquí. Esa sería nuestro resumen de ruta para las dos redes de R3, perdón. De esta que tenemos aquí. Punto 0. Esta sí es muy fácil, esta máscara de Wilker. Y esta pertenece al área 30. Antes de darle enter vamos a ver nuestra puntuación. Estamos en 54. Y vemos que nuestra puntuación pasó a 58. Bien, ya hemos cumplido con esta parte. Bueno, evite que se envíen actualizaciones de enrutamiento a través de las interfaces LAN, no utilizar el argumento predeterminado, ya sabemos cómo. La idea es que en estas interfaces LAN no haya enrutamiento. Entonces pasemos a R3. Recuerden el comando passive interface y le damos la giga 0 y la giga 1. Lo mismo vamos a hacer en R1. Bien, veamos cómo va nuestra puntuación. Subió a 70%. Entonces vamos bien. Implemente el enrutamiento predeterminado en internet. Nos dice configurar R1 con una ruta predeterminada conectada directamente. Esto también lo dimos cuando estudiábamos la tabla de enrutamiento. Cuáles eran esas rutas, en este caso conectadas directamente. Vamos a hacerlo. Entonces, si me dice internet, yo sé que el único router que depende de ellas es R1. Entonces, creo primero una ruta predeterminada por default. Ya ustedes saben cuál es para IPv4. Y como dicen conectada directamente, vemos, en este caso vamos a invocar la interfaz serial 010. Listo. Nuestra puntuación va aumentando. Y nos dicen que anuncie las rutas predeterminadas R2 y R3. Eso también lo sabemos hacer a través de USPF. Para eso vamos a ver R2, la tabla de enrutamiento. Vemos, esto es interaria, pero todavía no tengo una ruta especificada. Y lo mismo para R3. Bien, ahora emitimos el comando. Vamos a darle 5 segundos para que me digan cuál es el comando. Si acertaron, están muy bien, están atentos a todo lo que hemos visto. Bien, el comando es default information originate
y él se encarga de redistribuir esa ruta para todo ese dominio que habla OSPF. Bien, aquí ya la encontramos, la redistribuye como una ruta externa de nivel 2 en R3. Veamos R2. Y aquí también vemos esa redistribución. Bien, vamos a esta última parte. Nos dice configurar la autenticación MD5 en las interfaces seriales. Vamos a utilizar 1 como la clave y vamos a utilizar Cisco 123 como la cadena de clave. Bien, entonces pasemos, vamos, ¿cuál tenemos abierto? R1. Vamos a R1, recuerden el comando, eso lo hicimos en el ítem 9.3.1.3, el anterior a este, toda esta parte de la autenticación. Así que, bueno, aquí es Authentication Mesh. Esto es para habilitarla para el área 0. Y esto sí ya se hace por interfaz para la serial 0 que va hacia R2. Entonces el comando es IPOSPF Message Skip. Aquí es 1, el número de la llave, le decimos en qué autenticación MD5 y colocamos Cisco 123. ¿Cómo va la puntuación? Vamos en 79. Ahí se me debe caer la adyacencia porque el otro extremo está esperando a que se emita esa misma autenticación, esas mismas claves. Entonces aumentó en 81, así que vamos bien. Vamos a la serial 1 y ejecutamos el mismo comando. Aquí también vamos aumentando. Vamos hacia R3. Con H aquí. Este R3 tiene la serial 01. Recuerden de que esta cadena distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pronto, si no les alza el network de un extremo, revisen que estén bien configurados estos caracteres. Esta, si no estoy mal, si es serial 0. Veamos. Si serial 0. Bien, veamos cómo va nuestra puntuación. Ya vamos en un 91%, o sea que ya estamos terminando. Ahí vemos de que levantó el network con R1. Entonces ya lo último que nos va a pedir es limitar el acceso de la BTY al R1. Hay que configurar una ACL con el número 1, quiere decir de que es una ACL estándar. Ya ustedes también deben de saber esta nomenclatura de las ACL, cuándo es estándar y cuándo es extendida. En este caso son numeradas. Y donde solamente la PCA tiene permitido acceder a R1 mediante Telnet. Entonces, obviamente, lo primero que hay que hacer es la prueba de que en este caso la PCA podamos hacer un Telnet hacia R1. Podemos escoger este direccionamiento, la 31249. Coloquemos Cisco. Bien, aquí él ya no nos va a permitir, puesto que, bueno, vamos a darle esos 5 segundos para que piensen por qué no nos permite el acceso hacia solamente al modo Excel usuario y por qué no podemos pasar hacia el modo privilegiado.
Bien, recuerden de que debe estar configurado la Enable Secret para que pueda eh, dejarnos pasar. Por ahora lo que nos interesa es que por lo menos veamos que accedimos. Vamos a, además de PC, vamos a probar con dos extremos. En este caso, bueno, no es pin, es trace, perdón, es telnet. De que podamos ingresar. Vemos que desde PCB también puedo hacerlo. Vamos a escoger uno de este extremo y uno del otro. B. Listo, también podemos ingresar. Y ahora escojamos el F. Vemos que también podemos ingresar, pero no nos deja pasar. Bien, entonces todos los equipos, en este caso PCA, PCB, PCC, PCD, PCE y PCF, pueden ingresar a Telnet por R1. Aquí la misma configuración. Vemos de que él no los va a permitir. Aquí, con esto que estas de las line BTY. Entonces lo que se quiere es crear una lista de control de acceso donde solamente este PC pueda acceder a Telnet a través de R1. Entonces, lo que sabemos es que debe ser aquí, si le damos ayuda, estándar, por lo que nos dice que es número 1. Y recuerden de que las estándar únicamente verifican la dirección de origen. Esto también es pregunta de certificación. Créanme que lo va a hacer. Vamos a darle aquí un permit. Y aquí nos va a pedir cuál es la IP o cuál es que queremos. Ahora, podemos hacerla de dos formas. Podemos, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo para ver el otro. Bueno, 172.31. Veamos cuál es la IP de PC4. Y aquí él me dice que cuál es la wildcard. Como yo quiero de que se analice todo, entonces sería conveniente colocar esto. Ahora, si le doy enter, vamos a ver cómo va nuestra puntuación. Vemos que aumentó a 96. Ahora vamos a quitar esto para mostrarles de qué otra forma se puede hacer. Ahí vemos que bajó a 91. Si yo sé que es un solo host, para evitar tener que calcular la wildcard, y bueno, aunque la wildcard para un solo host es esa, yo delante de este puedo colocarle la palabra clave host y ya no tendría que colocarle la wildcard porque le está diciendo que solamente sea ese host. Y vemos que debemos de obtener el mismo resultado. Entonces, particularmente yo la trabajo así, como para, digamos, entender el código. Mucha gente que después da un showroom y no está muy familiarizado con esto de la wildcard o con esto de las redes, se va a enredar si ve esta parte, a que por lo menos traten de entenderme esto con la palabra host. Bien, después que hayamos creado esto, vamos a la line BTY, que es donde vamos a aplicarla. Entonces quiero que se aplique para todas, entonces de 0 a 15. Y nos vamos a dar cuenta que lo que me permite aquí ya no es Asset Group. Recuerden cuando hacíamos con IPv4 donde una interfaz, sino que para la Live BTY, por así decirlo, el comando, la palabra clave es Access Class. Entonces esa es la que nos va a permitir hacer acá. Aquí nos va a decir cuál es esa ACL nombrada que conformé, en este caso la número 1, y tengo que decirle si es de entrada o de salida. Debe ser de entrada para que haga el filtro. Bien, veamos cómo va nuestra puntuación. Entonces ya tenemos un 100 de 100. Hasta aquí hemos cumplido, pero no es más de decirle que hagamos la prueba para ver si funciona o no.
Bien, estamos en PCA. Bueno, hagamos la prueba completa. Listo, vamos a colocar la Enable Secret. Cisco 123. Ahora sí vayamos a PCA. Vamos a salirnos. Le hacemos un telnet. Bueno, aquí coloqué mal la clave. Cisco y Cisco 123. Bien, ya me permite entrar, realizar toda la configuración, en fin. Vayamos a los PC que hacíamos la prueba, pero que no debieran de tener acceso. Vemos de que funcionó esa ACL. PSD. Funcionó. Ese de que el host no lo permite. Y por último funcionó. Entonces la ACL funciona y hemos configurado de forma correcta este proyecto final. Entonces espero que haya sido de gran ayuda, de gran agrado toda esta parte. Recuerden, sigan en el canal donde explico todas estas partes, todo este currículo. Hasta la fecha, todos los capítulos del currículo número 3 los he publicado junto con sus respectivas PDF, sus respectivos laboratorios, sus respectivas puntos PK resueltos. Entonces, es muy gratificante para mí que ustedes puedan aprender redes a través de este canal.